silenciar, todo me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. De esto, ¿no? Gracias de nuevo por la invitación. Eso, espero que sea útil e interesante y que, bueno, que luego tengamos un buen debate, ¿no? Como 4 puntos aproximadamente. El primero, existe una confusión histórica presente actualmente entre trabajo y empleo. Una confusión en donde ahora mismo hablamos de trabajo y empleo como términos equivalentes, sinónimos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de trabajo hablamos de empleo, de hecho, ¿no? Y sin embargo, una definición económica del concepto de trabajo, obviamente marxista, pero ni siquiera es una definición marxista. La economía liberal clásica define trabajo de la misma forma, ¿no? Una definición económica del trabajo serían trabajo todas aquellas actividades humanas necesarias para el mantenimiento de la vida. Y a partir de esa definición como mucho más amplia, mucho más material, por así decir, ¿no? De lo que es trabajo, bueno, pues vemos que el empleo no es la única forma de trabajos posibles, ¿no? Y que históricamente, de hecho, el trabajo ha tenido diferentes estructuraciones, se ha organizado de diferentes formas. También un poco con la asociación de los modos de producción, etcétera, ¿no? La entrada del capitalismo supone una reordenación y una resignificación de los trabajos a escala social, ¿no? Y supone también la aparición de un nuevo tipo de trabajo, que es un tipo de trabajo que crea el capitalismo, que es el empleo. El empleo es el trabajo marcado por la relación salarial. Es el tipo de trabajo que está marcado por la relación salarial, ¿no? Y es el tipo de trabajo por excelencia del capitalismo. Pero mismo durante el capitalismo, el empleo no es el único modo de trabajo que existe, ¿no? Y podemos ver como muchos ejemplos. Un ejemplo muy evidente es el trabajo esclavo, que sigue existiendo actualmente en números importantes, ¿no? El trabajo esclavo no es un empleo, no está mediado por relación salarial, es un tipo de trabajo distinto. Otro tipo de trabajo que no es empleo, por ejemplo, es el trabajo que realizan muchos niños y niñas ayudando a sus familias en los campos o en las tiendas familiares o en algunos talleres, ¿no? Y que es un tipo de trabajo que no es empleo porque no está mediado por la relación salarial, ¿no? Así voy a poner algunos ejemplos. Y un tercer ejemplo, que es, digamos, el que nos ocupa, ¿no? Es aquello que se conoce por trabajo doméstico. El trabajo de las mujeres en el seno de los hogares y de las familias no está marcado por la relación salarial y, por tanto, no es empleo, es un tipo de trabajo distinto, ¿no? Lo que ocurre con el denominado trabajo doméstico es que, a diferencia del trabajo esclavo o del trabajo que realizan los niños y niñas en apoyo a sus familias, ¿no? Ha sufrido un proceso de naturalización. Es decir, de manera que los trabajos de cuidados y los trabajos reproductivos realizados por las mujeres en los hogares han sido naturalizados. Es decir, los hacemos, según el discurso, ¿no? Los hacemos no porque haya una estructura social que nos los asigne, sino porque parten de nuestro ser, de nuestra naturaleza femenina, de nuestra esencia, etcétera, ¿no? Es decir, hay un proceso de naturalización de ese tipo de trabajos, ¿no? Que lo que hace es ligar ese tipo de trabajos a la construcción social específica de lo que supone ser mujer bajo el capitalismo, ¿no? Y por tanto, la conclusión de esto es que si los trabajos reproductivos y los trabajos de cuidados son tareas que parten de una esencia, una supuesta esencia natural, de la feminidad, etcétera, ¿no? Se difumina su carácter social y se difumina el hecho de que son resultado de una ordenación concreta de los trabajos que no siempre ha sido la misma, que no siempre será la misma y que por tanto es posible cambiar, ¿no? Y que por tanto es, bueno, esto. Y a su vez, esa naturalización, ese decir que estos trabajos son una prolongación del ser mujer, lo que supone es que hacen desaparecer su condición misma de que son trabajos.
y no son concebidos como trabajo. No solamente es que no se consideran empleo, sino que no son concebidos como trabajo. Y eso lleva a un desprestigio, lleva a una no valorización, lleva a asumir que no conllevan esfuerzo porque son cosas que no salen solas, ¿no? Bueno, y todo ese tipo de tópicos que yo creo que todas hemos escuchado en repetidas ocasiones, ¿no? Y esto es importante políticamente porque ser capaces de pensar los trabajos reproductivos como trabajos, que es lo que son de hecho, los desnaturaliza, reinvierte el proceso de naturalización, ¿no? Ser capaces de pensarlos como trabajos los desnaturaliza y los convierte en un hecho social y por tanto político, a partir del cual se puede hacer política, pero el hecho de que sea un hecho político significa que es algo en conflicto, porque la política es conflicto. Y ahí hay una potencialidad como muy enorme, ¿no? Esta sería como la primera idea, que es como esta confusión entre empleo y trabajo y un poco los diferentes tipos de trabajo. La segunda idea que me parece como importante es la pregunta en torno a si el trabajo doméstico es o no el origen de la opresión de las mujeres en el capitalismo, ¿no? Que es como un debate como bastante recurrente. Los debates en torno al trabajo doméstico han estado presentes en el feminismo al menos desde los años 60, más o menos, desde el giro de lo personal es político, ¿no? Y que se pudiera, por tanto, empezar a problematizar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y una parte importante de las feministas, marxistas y no marxistas, pero también una parte importante de las feministas marxistas, han sostenido y sostienen que el trabajo doméstico es el elemento esencial, fundamental y primero de la opresión de las mujeres bajo el capitalismo, ¿no? Es decir, sostienen que el origen de la opresión de las mujeres en el capitalismo está en el trabajo doméstico. Hay una corriente bastante importante digamos, las marxistas, ¿no? Que sostiene esta idea, que es la corriente de la autonomía obrera, que es una corriente que fue muy fuerte en Italia en los años 70 y así, pero que bueno, que ahora quizá como uno de los iconos evolucionados sería Silvia Federici, ¿no? Silvia Federici, que yo creo que todas hemos leído o visto alguna charla online o, bueno, sabemos de ella, ¿no? Digamos que recoge, se educa políticamente y recoge parte de esta corriente de las feministas marxistas de la autonomía, ¿no? Y otro nombre que quizá para mí es el más interesante a nivel intelectual de las feministas autónomas es María Rosa de la Costa. Hay muchas cosas con las que, bueno, yo no estoy de acuerdo con ella, pero aún así me parece muy interesante leerla, porque, bueno, es una tipa muy interesante y que avanza cosas muy potentes, ¿no? Y, bueno, gente como de la Costa o como Silvia Federici lo que hacen es abrir un debate público sobre el trabajo doméstico, ¿no? En los años 70 o así, y sobre el trabajo doméstico como productor de una mercancía especial que sería la mercancía fuerza de trabajo, ¿no? Lo que ellas dicen es que mediante su trabajo, las mujeres, mediante su trabajo no retribuido, las mujeres producen una mercancía y por tanto sí es un trabajo productivo y que esa mercancía es la fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, reproducen la fuerza de trabajo de los trabajadores, ¿no? Que sigue existiendo esa mercancía debido al trabajo invisible, reproductivo, etc. Esta idea, que es una idea muy potente, muy rupturista y que realmente aporta cosas interesantes, ¿no? Es muy sugestiva, pero tiene algunas problemáticas, ¿no? Y voy a tratar como de polemizar con ella, ¿no? En 1983 aparece una obra que es, para mí es bastante fundamental del feminismo marxista, ¿no? Que es El marxismo y la opresión de las mujeres. Es un libro de una estadounidense, Liz Vogel, y ella lo que dice es que la clave de la opresión de las mujeres bajo el capitalismo no es tanto la división sexual del trabajo, sino el hecho de que tanto la producción como la reproducción de la fuerza de trabajo sea imprescindible para la reproducción del capitalismo mismo, ¿vale? Es decir, el capitalismo
quiere seguir existiendo, ¿no? Y para seguir existiendo tiene que reproducirse a sí mismo. Y el capitalismo, para reproducirse y para seguir existiendo, necesita trabajadores. Y por tanto tiene que controlar los procesos que garantizan que haya trabajadores. Es decir, los procesos reproductivos de las clases populares. ¿Vale? Eso sería como el gran giro teórico que da Alice Vogel en el marxismo y la opresión de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que ella dice es que el trabajo doméstico no es en sí mismo el origen de la opresión de las mujeres, sino que es consecuencia de esa necesidad del capitalismo de controlar los procesos reproductivos. Es decir, es consecuencia de lo que en sí que da origen a la opresión de las mujeres. Y que de hecho no es una consecuencia obligatoria, sino que es una forma históricamente concreta en la que ese control de los procesos reproductivos se da, pero que podría darse de otras formas. Y que de hecho en otros momentos históricos se ha dado de otras formas, ¿no? Esto nos permite plantear un comienzo de teoría de la opresión de género materialista, pero también histórica, porque hay que entender las opresiones como procesos históricos siempre, ¿no? Y por tanto mutables. Entonces, el trabajo doméstico es parte del modo históricamente concreto en que se articula este control de la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo por el capital, ¿no? Y esto, bueno, pues rompe con los planteamientos de los sectores que defendían que el origen de la opresión de las mujeres estaba en el control que ejercen sobre ellas los hombres de su núcleo familiar, ¿no? Hay muchas corrientes del feminismo que lo que vienen a decir es el origen, la fuente de nuestra opresión está en, digamos, la opresión de la familia, ¿no? En los hombres que directamente ejercen el poder sobre nosotras, y eso es el origen directo de la opresión, ¿no? Este planteamiento rompe con esta idea, porque lo que pone sobre la mesa, y a mí me parece una cuestión importante esta, es que los trabajos reproductivos que realizamos las mujeres no son individuales, es decir, no se limitan a reproducir solamente a nosotras mismas, a nuestros maridos o a nuestros padres de nuestros hijos, ¿no? Sino que son trabajos de reproducción social, es decir, que contribuyen a la reproducción de la sociedad en su conjunto y a que siga funcionando el sistema en su conjunto. Es decir, no hay, por tanto, una relación intrafamiliar equiparable a un patrón y una trabajadora, ¿no? Porque la trabajadora, por así decirlo, la mujer, no trabaja exclusivamente para el varón que está en la familia, sino que los trabajos reproductivos son de reproducción social y de reproducción del conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, cuarta idea. Esto de qué es la reproducción social, ¿no? Actualmente, además, se está volviendo a hablar mucho del feminismo y la reproducción social. Hay algunas feministas del mundo anglosajón, fundamentalmente Titi Bhattacharya en los Estados Unidos, pero también Cynthia Rucha, que están, digamos, recuperando como las ideas de Alice Vogel y haciendo aportes muy interesantes. Y bueno, yo pienso que realmente es la aproximación teórica desde el marxismo más útil para aprender la realidad y para comprender los procesos que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? En torno a la reproducción social. Primero, ¿por qué vamos a seguir cuestionando esto de que el origen de nuestra opresión está directamente en el trabajo doméstico o directamente en los hombres de nuestra familia, ¿no? Primero, el trabajo de reproducción social no tiene por qué realizarse en el seno de la familia. Y yo creo que hay muchos ejemplos que enseguida lo vemos muy evidente, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de mujeres en orfanatos o en escuelas o en hospitales, ¿no? Esos son trabajos de reproducción social.
y que no se ejercen en el seno de la familia, ¿no? Y que sí constituyen empleo en esos casos generalmente, pero siguen siendo trabajos de reproducción social, ¿no? Y por tanto, como son trabajos de reproducción social y no de producción de mercancías, por ejemplo, ¿no? Existe un fenómeno que es que son trabajos feminizados, ejercidos mayormente por mujeres, ¿no? Porque al final son una prolongación de los trabajos que se supone que nos corresponden naturalmente, ¿no? En base a esta ideologización que comentaba antes. Y también, por tanto, al ser trabajos feminizados, son trabajos enormemente precarizados, que se suelen dar por salarios muy bajos, en unas condiciones muy malas, etcétera, ¿no? Y actualmente, cuando hablamos de las mutaciones que se están viviendo a escala internacional en el mercado de trabajo, se habla que el mercado de trabajo internacional en su conjunto está viviendo algún tipo de feminización, entendiendo que está viviendo una precarización generalizada de las condiciones laborales que hasta ahora estaban ligadas solamente a los trabajos femeninos, ¿no? Y que esa precarización se va expandiendo poco a poco al conjunto de los trabajos en un capitalismo cada vez más en crisis permanente, ¿no? Segunda idea, en torno a la reproducción social. Lo que el capitalismo quiere asegurarse de controlar, como decía antes, no es el trabajo doméstico en sí, sino que es este proceso de producción y reproducción social que requiere para ser ejercido de cuerpos sexuados. Y esto es una cuestión importante, ¿no? Hablamos, por tanto, de raíces sociomateriales de la opresión, porque lo que dicta la opresión de las mujeres no es la biología sin más. Ahí estaríamos cayendo de nuevo en argumentos biologicistas, esencialistas, etcétera, ¿no? No es la biología sin más, sino que es la dependencia por parte del capital de los procesos biológicos, es decir, embarazo, parto y lactancia, que son necesarios para asegurar la reproducción de la clase trabajadora. Clase trabajadora que el capital necesita para reproducirse, ¿vale? Por tanto, dos ideas. Primera, la opresión de género no acabará simplemente mediante una evolución de los modelos familiares o mediante una progresiva aceptación de identidades y prácticas sexuales diversas, ¿no? Pues lo fundamental lo fundamental es la relación estructural que vincula a las familias de clase trabajadora con la reproducción del capital, indistintamente de la estructura o dinámicas internas que tenga cada familia. Y de hecho vemos cómo con la proliferación en las últimas décadas de modelos familiares diversos, por ejemplo, hay mucha mayor aceptación de las madres solteras, de las mujeres que crían solas, o de los matrimonios igualitarios en muchos países, ¿no? A pesar de la proliferación de una diversidad de modelos familiares, el hecho de que esos núcleos familiares no sean parejas heterosexuales, monógamas, convencionales, ¿no? No significa que dentro no haya machismo. Porque la opresión de género no depende de la estructura familiar en sí, sino de la vinculación que las familias tienen con los procesos de reproducción del capital. Esto es como un poco, yo creo que también nos permite escapar como de esta ilusión progresista del reformismo, ¿no? Que pensaría también que, bueno, progresivamente vamos a ir aplicando esta serie de reformas que obviamente son necesarias y que obviamente hay que pelear y defender, ¿no? Como puede ser, pues, la no patologización de las identidades trans, el matrimonio igualitario, el derecho de las mujeres a criar como queramos, etcétera, pero que por sí solas no van a dilapidar ni la opresión de género ni el sistema capitalista, ¿vale? Como esto. Y como un último apunte respecto a esto, ¿no? Decía, no podríamos caer tampoco en una trampa biologicista, ¿no? Reesencialista.
Y hay que entender que la construcción de este orden de género, ¿vale? No requiere que todas las mujeres nos quedemos embarazadas, ni siquiera requiere que todas las mujeres tengamos la capacidad de quedarnos embarazadas, ¿vale? Porque tengamos órganos sexuales que nos lo permitan, sino que más bien implica que la construcción de un modelo de relaciones de género en el cual la responsabilidad social, de nuevo, social, no individual, de la procreación y del crecimiento de la siguiente generación es codificada como femenina. Esto es el orden de género, ¿vale? Y esto yo creo que nos permite salir muchas veces de la trampa de la exclusión trans, entre otras cuestiones, ¿no? Y comprender efectivamente que las compañeras trans tienen todo el hueco con nosotras, ¿no? Para pelear conjuntamente. Siguiente idea, y con esto paso ya como al último bloque, es que comprender el rol de la familia y comprender el rol del trabajo doméstico de esta forma nos permite también escapar de los argumentos funcionalistas. Es decir, la familia nuclear como modelo hegemónico que se nos impone, etcétera, el capitalismo no la ha creado a propósito por necesidad, porque era la única forma posible para que el capitalismo existiera, ¿vale? Sino que realmente el capitalismo se ha aprovechado de procesos y de modelos que ya existían previamente, ¿no? Y por tanto, el capitalismo puede readaptarse a una transformación de los modelos familiares, ¿vale? Como comprender, es decir, escapar un poco de los argumentos funcionalistas que dirían el capitalismo ha creado la familia nuclear porque era necesaria y por tanto, si conseguimos romper la familia nuclear, el capitalismo va a caer, ¿no? Esto no es así. Si conseguimos cuestionar y, en cierto modo, tumbar la familia nuclear, lo que sí que va a pasar es que vamos a hacer tambalearse las estructuras del sistema a un nivel muy fuerte. Pero el capitalismo podría readaptarse, ¿vale? Como, tener como eso, ¿no? Y un poco por cerrar, ¿no? Actualmente, y esto es una idea que se repite desde hace unos años, ¿no? Con el proceso internacional de las huelgas feministas, pero de manera más clara en los últimos meses, a raíz de la evidencia con el COVID-19, ¿no? Es que estamos inmersas en una crisis de la reproducción social. ¿Esto qué significa? Significa que los procesos y los trabajos necesarios para la reproducción social, ¿vale? Se realizan cada vez en condiciones de mayor precariedad, de mayor inestabilidad y de mayor fragilidad. Tanto de los procesos en sí mismos como de los sujetos y de las corporalidades que realizan esos procesos, ¿no? Las mujeres cada vez realizamos esos trabajos en condiciones más precarias los trabajos y más precarias nuestras vidas también. Pero el resto de sujetos que también realizan, digamos, trabajos de reproducción social, como podría ser aquí, por ejemplo, en Europa, ¿no? La población migrante, también los hombres, en muchas ocasiones, también se encuentran ellos mismos cada vez en una situación de mayor precariedad vital, ¿no? Entonces, hay una precarización y un debilitamiento progresivo de los procesos que sostienen la vida y de los sujetos y las corporalidades que realizan esos procesos, ¿no? Y esto no es aleatorio, está vinculado como a dos cosas importantes. La primera, la enorme crisis climática y crisis ecológica que vive el planeta, ¿no? La destrucción de recursos, destrucción de hábitats, ataques a los territorios, etcétera. Territorios, hábitats y recursos que son necesarios para la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, claro, al final la reproducción es atacada en sí misma. Y la segunda cosa a la que está ligada es que
el capital sí ha entendido muy bien hasta qué punto los procesos de producción y de reproducción están integrados y no son separables, ¿no? Y entiende que los ataques a la reproducción social debilitan a la clase, nos debilitan y nos hacen mucho más vulnerables. Y que sujetos y sociedades que no tengan firmes las bases de su misma reproducción no están en condiciones de dar la pelea en el nivel de la producción. Y seguramente van a tener que aceptar todo tipo de condiciones porque lo necesitan, ¿no? Es como esa interrelación, ¿no? Y aquí se ve como de manera muy clara de qué manera el género está siendo usado por el capital como un arma en la lucha de clases, ¿no? Y cómo esto se repite de un país a otro a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y esto, paradójicamente, una de las consecuencias que tiene es que nos coloca a las mujeres en una situación de enorme debilidad, porque al final los cuerpos que reciben estos ataques son los nuestros, en una posición de gran debilidad, pero también con una potencial fortaleza inmensa. ¿Por qué? Porque nos sitúa en la primera línea por necesidad, en la primera línea de muchas de las luchas más importantes que se están dando por todo el mundo, ¿no? Y pongo ejemplos que creo que todas vamos a visualizar cómo efectivamente son luchas que quizás no tienen por qué ser conceptualizadas como parte del movimiento feminista, pero que sin embargo están protagonizadas y casi siempre lideradas también por mujeres, ¿no? Que son las luchas por la vivienda digna, por la soberanía territorial, por la sanidad y los derechos sanitarios, ¿no? O las luchas por los servicios públicos, por ejemplo. Pongo así como algunos ejemplos que yo creo que son presentes en todos los continentes, ¿no? Y ahí vemos que son las mujeres quienes están protagonizando eso y quienes están en la primera línea de batalla. ¿Por qué? Porque son luchas por la reproducción social. Porque todas esas cuestiones son cuestiones que atañen a la reproducción social, que al final es tarea de mujeres, dentro de la construcción de género que se nos ha impuesto, ¿no? Y por tanto, son cosas que nos atañen, son ataques que repercuten en nosotras y por tanto nos movilizamos para defendernos de esos ataques, ¿no? Y esto lo que hace es que, en contradicción con esa enorme debilidad, al mismo tiempo nos coloca a las mujeres como un sector estratégico de la clase. Es decir, y nos coloca como un sector estratégico de la clase, no por ningún tipo de esencialismo de una doble opresión, como hay dos, son más, y no, sino que nos coloca como un sector estratégico por nuestra posición concreta en la estructura de los procesos de producción y de reproducción del capital. Es decir, que hace que nuestros intereses sean los que coinciden con los intereses del conjunto de la humanidad. Cuando pensamos en la clase trabajadora y el por qué la clase trabajadora es la que lidera la revolución social, no lo es por ningún tipo de esencialismo, de porque los obreros sufren más o lo que sea, no, es porque el lugar específico que la clase trabajadora ocupa en la estructura del capital, primero le permite encabezar eso, pero segundo hace que los intereses de la clase coinciden con los intereses del conjunto de la humanidad. Esto lo ha dicho siempre el marxismo, ¿no? Los intereses de la clase trabajadora son los únicos que pueden ser universalizables, porque no se reposan en la explotación del resto, ¿no? Con las mujeres actualmente pasa esto. Los intereses de las mujeres de clase trabajadora son los que coinciden con los intereses históricos del conjunto de la humanidad, porque implican el mantenimiento de la vida, porque implican la reproducción social y porque implican una serie de garantías y derechos sociales que somos nosotras, por la posición que ejercemos en el sistema, las que estamos en capacidad de detectar esa necesidad. No, es bueno, yo creo que
este es un tema como que lo podemos dejar ahí, luego podrá salir en el debate o lo que veamos, ¿no? Y yo creo que un poco el reto que tenemos